Buenos días, el día de hoy estamos con nuestro amigo Mau Mendoza. Mau, Amigo, qué muchísimo gusto verte después de un No, año. hombre, Yo un dije año. que no iba a regresar a Guadalajara y mira, Híjole, el aquí destino nos tiene estás, aquí. de vuelta. Bueno, estamos aquí con nuestro amigo Mau, el autor y escritor del libro Papá por Elección. La verdad que, Mau, me dejaste sorprendido con este libro. Cuando yo leí el título, me impactó mucho Ok. porque te voy a decir que la sociedad a los papás no tiene como que siempre es mamá, la superheroína, la Siempre. que todo puede, la que mamá, la ley, ¿no? Cuando Ujú. lamentablemente a veces la familia falla, el matrimonio falla, la ley siempre está a favor de la mujer, ¿no? La Total. custodia, la pensión, todo ese tipo de cuestiones. Entonces los papás pasamos siempre como un término secundario. Eh, y cuando yo leo tu libro dije, wow, qué buena onda y qué padre que alguien alce la voz por nosotros, los Sí, papás, literal. por nosotros, Mau. Y yo quisiera preguntarte el día de hoy, ¿cómo nace esta idea de papá por elección, Mau? Bueno, como platicábamos ahorita antes de empezar, la realidad de escribir un libro pues no la traía en mi mente, no era como que una meta de vida ni mucho menos, pero cursé un proyecto que se llama Mastermind Sinergéticos y ahí venía incluido el que pudiéramos escribir un libro si queríamos. Entonces, pues yo dije, pues a ver, pues vamos aprovechando el mastermind. Y entonces cuando llegó el punto de, ¿y de qué voy a escribir? Ujú. Yo ya en ese entonces traía un tema de terapia donde estaba trabajando la relación con mi papá, o sea, sanarla hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando me volví papá, pues me di cuenta de muchas cosas que como niño me habían dolido por la ausencia de mi papá. Entonces, creo que ahí platicando con mi mentor, con Jorge Serratos, me dijo, pues mira, creo que esa es una buena idea. Casi nadie habla de los papás y pues ahí fue que decidí empezar a escribir y te debo decir que ha sido la mejor decisión que pude haber tomado para terminar de cerrar este capítulo de sanación con mi papá. Con, Así es la- como surge realmente con la elección el de tu tema del papá. libro, así es. Fíjate que yo lo leí y veo muchas cosas, ¿no? Y preguntarte primero, porque como cuando te escribí, hoy ya lo terminé y me acuerdo que te escribí, dije, hay que tener el valor para exhibir tu historia de vida, Sí. sobre todo una parte delicada, porque muchos no nos atrevemos a veces a escribir o a contar. O sea, imagínate que a veces a nuestros amigos no le contamos nuestra historia y tú la plasmas en un libro, en este libro, Sí. para que todo el mundo vea la historia de Mau con papá. ¿Eso fue difícil, Mau? Sí, fue muy difícil, pero ya lo venía trabajando afortunadamente. Yo creo que si hubiera llegado a otro momento de mi vida no me hubiera atrevido a hacerlo, pero al final algo que hoy te puedo decir que para mí de las cosas más importantes de mi vida es volverme vulnerable ante las personas. Y ser vulnerable es eso, o sea, es contar desde tu dolor, desde tu historia, desde tu creencia, lo que pasaste, ¿no? Yo este libro te debo decir que lo escribí sin contarle a mi papá. Mi Ah, papá no sabía todo lo que estaba haciendo y escribiendo. Y cuando terminé de escribir el libro, la verdad es que quería que fuera una sorpresa, pero mi esposa me dijo, oye, pero estás contando cosas duras muy íntimas. de tu Ajá. papá, o sea, pues tú, como sea, ¿no? Pero estás involucrado a tu papá, yo creo que deberías de decirle, oye, escribí esto, Está ¿no? pasando esto o pasar esto, ¿no? Así es, entonces, él sabía que estaba escribiendo un libro de paternidad, pero jamás creo que pensó que iba a involucrarlo a él de esa forma. Entonces yo le dije, mira papá, el libro ya lo terminé, pero quiero que lo leas y que me digas si está bien. Hay cosas duras, hay cosas que hemos pasado, hay cosas de nuestra relación o de lo que yo veía como niño y creo que puede ser duro. Entonces sí me gustaría que lo leyeras y me dieras la autorización pues, de publicarlo, ¿no? Y te puedo decir que sin siquiera leerlo, me dijo, si esto te ha ayudado a ti y crees que puede transformar a más personas, adelante, Te ¿no? doy el permiso. Adelante, Sí, sin eso te iba a leerlo. preguntar, oye, el permiso, ¿qué onda? Porque Sin ya, leerlo sí. me dijo adelante. Sí, porque lo que te hace rato, yo nunca he dicho voy a escribir un libro, de repente me nace la curiosidad y tengo la idea, pero es como decir igual,
vas a involucrar a otras personas y, Sí. y cómo le dices, ¿no? Oye, me gustaría hablar de esto, de esto. Qué Sí, difícil, ¿no? es O bien sea, difícil, bien, bien difícil, porque al final de cuentas vas a exponer, como tú decías hace rato, cosas íntimas, ¿no? O cosas de familiares que no, que son duras de repente hablarlas, y yo creo que esa, no me costó escribirlo, no había caído yo en conciencia de que tenía que pedir permiso para eso, ¿no? Pero al final, gracias a Dios, no se le movió ni una coma, ¿no? Todo qué bueno. sale tal cual yo quise que saliera, y pues ahí está. ¿Ya lo leyó tu papá? No lo ha leído. Vale. No lo ha leído. Mi papá está en Ciudad de México, Ujú. en este momento que estamos platicando, y me dijo, yo le dije que yo se lo quería pues dar, ¿no? No he tenido oportunidad de ir a México, y me dijo, te voy a esperar para, para que así Que sea. seas tú el que Así entregue es. el libro a Así tu es. papá. Obviamente, pues ya le he platicado, porque hay cosas que le conté directamente de, oye, ahí estoy hablando de aquel momento, de este momento, de así, tal, tal, tal. Y pues me dijo, adelante, ¿no? Yo creo que mi papá también ha trabajado mucho esa parte. Mi papá fue alcohólico muchos años, o es un alcohólico recuperado, más bien. Ya hace como 20 años, yo creo que no, 18, 20 años que no toma. Entonces, eso de alguna forma ha ayudado a sanar toda esta parte que, que presento en el libro, y yo estoy muy contento. Mi papá se ha vuelto una persona muy sabia, un gran lector, le encanta la filosofía, y un gran mentor, hoy en día te puedo decir, sin duda alguna. Y lo que más gusto me da es que mis hijos conocieron a este abuelo, el que vive ahorita, y no conocieron al A tu abuelo papá. y papá que yo conocí. Sí, yo leía la historia de tu papá, desde tu papá, se toca contador, ¿no? Contador público de profesión igual que La tú y mejor yo, profesión, la mejor profesión que puede haber escogido. aquí andamos. Y Sí. yo, fíjate que, ahorita que dices eso, ahí en el libro lo cuento, yo me volví contador público por él, Ujú. porque inconscientemente yo decía, ¿cómo puedo estar más cerca de él? Digo, lo entendí ya grande, y encontré en la profesión el decir, si él es contador y yo soy contador, seguramente eso A unir. nos va a unir, o va a permitir que esté conmigo, que realmente no sucedió, ni mucho menos. Ya más grande entendí que mi gran pasión, te debo compartir, es cocinar. Yo amo cocinar. Dios y la vida me trajeron gracias a a esta industria de los alimentos y bebidas de otra manera, pero en mi casa cocino, y me encanta. Pero yo originalmente me hice contador público por mi papá, al grado que yo le decía a mi papá, espérame, siendo niño, espérame, no te vayas a ir de la empresa para que yo crezca, sea contador y vaya ahí a trabajar contigo. Yo así era, medio me acuerdo, y mi mamá también me lo ha reafirmado muchas veces. Ok, entonces ese era, sí, es como un niño queriéndose acercar a Así. papá. Mau, cuéntanos, ¿qué es la parte más difícil del libro? ¿Qué fue para ti lo más difícil de escribirlo? Recordar, recordar y escribir. Yo ocupaba normalmente las madrugadas, me levantaba temprano a escribir, eh, y recordar, cuando escribía era muy duro, porque empezaba a llorar, era como revivir Ujú. algunos momentos de mi vida donde necesité a mi papá y no estaba, y era como volver a sentir ese dolor en ese momento, que de niño lo sentía como un niño herido, pero no sabía por qué era. Ya hoy entiendo que ese dolor era por mi papá, porque mi mamá siempre estuvo con nosotros 24/7, ¿no? Pero ya me hacía falta algo más, me seguía doliendo, porque mi mamá muchas veces me rescató de niño, pero yo sentía que algo me faltaba aún. O sea, yo decía, gracias a mi mamá, pero como que algo me falta. Sí, y es la parte que te decía al inicio, ¿no? Siempre mamá, ¿no? Siempre mamá, Siempre en la sociedad, mamá, y siempre mamá, y siempre. mamá. Y a veces la figura paterna que a veces nosotros podemos ser o tener es como que un poquito la más frágil y es la parte que muchos todavía más adolecemos, sobre todo porque las historias de nuestros padres fueron historias muy duras. Así es. César Lozano dice, detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Y creo que tú Totalmente. lo cuentas bueno, no creo.
Lo Sí, cuentas en tu libro, ¿no? sí. Tu papá tuvo una historia también muy difícil. Sí, no, mi papá viene de la pobreza extrema. Mi papá es originario de Michoacán y de la pobreza extrema. Entonces, la forma en la que él vivió, cargando bultos en el abastos, vendiendo en la calle, estudiando y trabajando, ayudando, teniendo que ayudar a su familia, a sus hermanos, porque era como el mayor, o él se sentía como responsable, se adjudicó esa responsabilidad porque su papá, mi abuelo, era igual, era alcohólico, era ausente, de él aprendía que ser proveedor era todo, era lo único para lo que el papá, digamos, existía. Entonces él replicó esa parte entonces cuando mi papá empezó a trabajar tanto y le empezó a ir bien, pues él sentía que el amor que lo daba entregando a través del dinero, ¿no? Y por esa razón es que yo ya aprendí a no juzgarlo, aprendí a honrar su historia, porque al final de cuentas él me dio mucho amor, desde el amor que él conocía. Todo su amor desde lo que él conocía. Exacto, y es de la parte que a veces más difícil nos toca entender a nuestros padres. Juzgar es fácil, pero es Bien difícil fácil, entender bien cómo, fácil. cómo fue su infancia, qué le Así, enseñaron a ellos. así es. Mi papá desde los 10 12 años fue a trabajar a un taller de herrería y Ujú. yo siempre le digo a la gente, o sea, ¿qué aprendes en un lugar como ese? Un niño de Sí, 11 claro. 12, ¿qué puede aprender, no? Ujú. Y es difícil a veces entender a nuestros padres, pero qué bueno que tú lo has hecho, ¿no? Y que has sanado a través del libro y a través de todas las cuestiones que has hecho. Qué bueno que lo has sanado. Y ahora háblame de la parte bonita. ¿Cuál es la parte la más esencial, lo que más te llenó de este libro? Lo que más me ha llenado del libro vino después de escribir el libro. Fíjate. Bueno, primero, que me ha gustado mucho encontrar que no soy el único papá, que no es un papá perfecto, ¿no? Ok, Que, que habemos muchos papás que queremos estar con nuestros hijos, pero que como ahorita decía, la sociedad de repente se ha encargado de hacernos a un lado. Pero lo más bonito ha venido después, porque a raíz del libro he recibido muchos mensajes, así como el tuyo, es el primero que me escribió después de la presentación, donde me dicen, oye, no me di cuenta de cuán ausente había sido de mi hijo hasta que no leí el libro. O sea, órale. no pensé que podía estar ausente. Yo pensé que sí lo estaba, pero creo que no, que solo le estoy dando dinero. Otro gran amigo que tengo en Monterrey, Julián, le mando un saludo, me dice, ¿sabes qué, amigo? A partir de hoy voy a dedicar al menos un día a la semana para llevar a Juliancito a la escuela y recogerlo sin decirle. Y cuando lo hizo, me escribió y me dijo, hasta me mandó una foto, y le dije, ¿cómo lo tomó el niño? Me dice, no, increíble. Y yo luego les digo, es bien curioso cómo los niños, con bien poquito, Son hablando no felices, de dinero, sino de atención, con bien son poquito felices. son felices. Y eso realmente es lo que ellos terminan guardando y atesorando conforme van creciendo. Y de las cosas que tú dices, ¿no? O sea, ir a buscar a tu hijo a la escuela Para mí, es yo lo eso máximo. no lo cambio. Yo los llevo a la escuela, yo voy por ellos a la escuela. eh, y dentro de ahorita que platicábamos de los horarios, antes de empezar, yo siempre cuando empiezo un mes, le digo a mi esposa, ¿qué nos toca de los niños? ¿No? Y lo apunto, Actividades y todo, actividades, ¿no? todo apuntado. Entonces ahora sí, trabajo. Y en todo el resto del mes, ahí pongo el trabajo, ¿no? Ah, mira. Para mí eso es muy importante. ¿Puede llegar a ser difícil? Sí, sí, pero creo que el sacrificio y el esfuerzo Claro. vale el amor por tus hijos Claro, totalmente. claro, porque habrá el papá o el padre de familia o la madre de familia que te dice, a lo mejor tú tienes la libertad de acomodar tu horario, tus hijos luego tu Sí, horario, pero hay quienes tienen la obligación de cumplir con un horario en una oficina, en un lugar de trabajo. Y también me consta que hay madres que se levantan muy temprano a planchar, a darle desayunar, a ver a sus hijos, sí, luego a claro. trabajar y luego regresar y hacer tareas. Es la parte bonita. Y yo creo que sin mucho has logrado, o sea, con poco has logrado mucho, ¿no? O sea, a Sí, través de este libro. Yo cuando lo leí igual dije, wow, me acordé de muchas cosas que decía, bueno, yo lo hice inconscientemente en aquel entonces, pero que espero que mis hijas lo hayan notado, ¿no?
Y yo creo que ese es el objetivo del libro, ¿no, Mau? Así Que es. mucha gente se dé cuenta de esa situación y qué bueno que tu círculo más cercano se esté dando cuenta de la realidad que tú quieres transmitir. ¿Cuál es el objetivo del libro, Mau? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene Mau al escribir esto, al poner esto en un libro, en un estante y que alguien como yo, como tu amigo Julián, como todos, digan, oye, qué padre, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Fíjate que yo siempre digo que este libro primero lo dirijo a 3 tipos de papás, a 3 en específico. Okay. Y creo que no vemos más, o bueno, si ven un cuarto más, pues aquí que nos escriban y nos digan si consideran que hay otro. Uno son los papás que quieren estar con sus hijos, pero les da miedo, les da pena, están escondidos, es de que están en el closet sin querer romper lo que la sociedad le ha dicho, lo que su familia le dice, lo que él creció creyendo, pero quiere estar, o sea, tiene miedo, pero quiere. Otro tipo de papá es el papá que está cómodo siendo proveedor, o sea, que sabe que tiene que estar, pero que realmente la comodidad de decir, pues mira, yo con que trabaje y entregue lo que no haga falta nada. No haga falta nada, eso es bastante amor. Y yo estoy tranquilo, no pasa nada. Si quieren que aquí siga, pues aquí sigo. Y otro, pues son los papás como tú, como yo, que sí tratamos de estar ahí, presentes en el día a día, que no nos importa lo que digan, que no nos importa el qué dirán, sino lo que nos importa es la felicidad de nuestros hijos. Entonces, partiendo de esto, mi objetivo es que exista un solo tipo de papá, sí, el papá que está presente. El tercero. Y que está presente de forma activa, porque ya ves que también hay papás que están pero no están, ¿no? O sea, dicen, no, pues mi papá está aquí todo el día, pues sí, pero pues ni habla con sus hijos, ni los ve, ni los apoya, ni habla con ellos. Entonces, mi objetivo es que se logre ese único tipo de papá, que estamos presentes y que tengamos conciencia de lo importante que es para nuestros hijos emocionalmente, financieramente, sentimental, en filosofía de vida. Toda esa parte es bien importante de nosotros como papás, y que la mamá, aunque le dé todo su amor, no va a poder entregárselo. O sea, no va a haber manera. Yo, cuando luego me preguntan sobre las mamás, o sea, cuando no hay un papá físicamente presente, o sea, que no hay posibilidad de que exista, yo lo único que les digo es, mira, la mamá le puede dar todo el amor, y qué bueno, porque las mamás son así. Lo único que va a lograr la mamá dándole todo su amor es que su proceso de sanación cuando crezca sea más liviano, porque recibió mucho amor de su mamá. Pero de que la herida va a estar ahí y abierta y lista para salir en algún momento, no lo va a poder evitar. En algún momento ya le va a preguntar, ¿y quién es mi papá? ¿Por qué no está? ¿O por qué se fue? O compara, ¿no? ¿no? Me quería, va a un lugar y sus compañeros van con sus papás, tú no. Vas a otro lugar y tus compañeros hablan de sus papás y tú no. Viajan con sus papás y tú solo con tu mamá. O sea, en algún momento esa herida que va a estar escondida mucho tiempo o resguardada por el amor de mamá que trata de protegerlo, pero ahí va a estar siempre. Y en algún momento va a salir. Eso es inevitable. Entonces, yo no digo que las mamás no dejen de darle amor. O sea, insisto, le van a aligerar el proceso, sin duda alguna, pero no lo van a poder evitar. Sí, esa herida de abandono va a crecer. Sí. ¿Y la familia cómo toma este proyecto? ¿Tu familia nuclear? Mi familia nuclear, tus sí, hijos, sí. No, mi familia nuclear. ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué te dijeron? Están felices. Mi esposa es parte fundamental del libro, sin duda alguna. Ella no lo quiso leer hasta que no terminé. Yo lo iba escribiendo y le decía, oye, pero pues léelo para que me vayas dando tu retro, ¿no? Sí. Que me dijo, apoyes en algo. No, hasta que termines. Entonces, hasta que no terminé, incluso he terminado el ensayo, le dije, mira, ya está el ensayo. Me dijo, no, yo quiero ver el libro impreso. Entonces, ya cuando lo imprimí, ya se lo di, lo leyó y le encantó por un lado, pero por otro lado, y ahorita retomando un poco lo que decías de la responsabilidad o el objetivo, me decía, qué difícil va a ser tu comunicación de lo que quieres hablar, porque no es un tema que la sociedad esté acostumbrada. Y si no lo haces como de una forma adecuada,
se puede hasta distorsionar. El querer a lo mejor poner a la mamá en un lugar que no, o menospreciándola, cuando pues realmente lo que yo quiero es traerlo al nivel de la mamá. Claro, ¿no? Y no es menospreciar a nadie, es tenerlo al mismo nivel de que papá puede dar el mismo amor que mamá, con sus diferencias, porque somos diferentes. Diferentes, totalmente. ¿Sí? Porque también el papá es muy importante que sepamos que el papá que es papá soltero, pues no va a poder reemplazar la herida que va a provocar la ausencia de la mamá. Eso también va a ser inevitable, ¿no? Entonces, como cada uno tiene su propio rol importante, lo único que quiero es que el papá suba al mismo nivel que la mamá. Entonces, mi esposa me decía, ese es mi único pendiente, ¿no? O sea, hay que trabajar mucho la comunicación. Y pues bueno, ella, aparte en todo el tema del contenido que hago ya hoy de esto, ella me produce. Ella me graba, ella me edita, ella ayuda. Todo. Me da ideas y yo realmente soy el portavoz. Tú eres la cara. Soy la cara. Tú eres la portada de atrás de la producción. Nada más. Nos ponemos allá a planear, hay que hablar de esto otro, y ya nada más vamos sacando ideas y pues bueno, ella me produce todo el contenido. Pero están muy contentos, mis hijos también, sobre todo el mayor. Y el mayor creo que fue el que le tocó sufrir mi parte de ausencia, cuando sus primeros dos años, por ahí, 1 año, 2 años, hasta que no lo empecé a tratar. Mi hija tiene 5 años, la verdad es que ella ya nació con su papá, con su proceso. Ya en proceso de sanación. Y ha vivido otra etapa, ¿no? Aparte las niñas, tú sabes, tú eres papá de mujer, las niñas son muy apegadas a los papás, y mi hijo a sus 12 años que tiene hoy, empieza a ser un poco independiente, un poco estar de repente su espacio, sus cosas ya no. Sí, ya empiezan a ser adolescentes, ya no, papá, no, mi espacio, mi lugar, mi privacidad. Pero aún así, te puedo decir que es un hijo muy apegado a nosotros. Y eso ha sido mucho porque también le hemos enseñado a trabajar sus apegos. Hemos trabajado mucho con los dos. Yo te contaba, pues somos de Ciudad de México, en el Estado de México específicamente, y nos venimos a vivir a Jalisco. Y pues yo la otra vez platicaba con mi hijo pequeño y le decía, fíjate cómo a tus 12 años tú has vivido en 2 ciudades, ¿no? Nació en el Estado de México, nació en Jalisco, nos regresamos a Ciudad de México y venimos otra vez para acá. Ha estado en 4 escuelas, ha estado en 4 casas distintas. Y le dije, entonces eso para ti es desapegarte, porque yo hoy estoy tranquilo porque sé que él, si necesitamos ir a otro lado, él se va a ir sin ningún problema, no va a tener apegos de ningún tipo. Es algo que mi esposa y yo decidimos trabajar mucho con nosotros mismos, y yo creo que mi único apego, amigo, es así, mi único apego que aún no he trabajado, y no sé si lo quiero trabajar, es el de mis hijos, ¿no? Sí. Pero hasta eso tengo un mentor, Mauricio Benoist, que él dice, yo estoy hasta desapegado de mis hijos. Si el día de mañana mis hijos se van, por la razón que sea, estoy listo para que no me duela. O sea, para que me duela al momento, lo pueda trabajar rápido y continuar. Se me hace bien duro eso. No sé si quiero. No sé si quiero desapegarme. Te va a dar el síndrome del nido vacío. Sí. Es difícil porque se van y los hijos te quedas volteando como que, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Al final del día van a ser su familia, van a ser su vida. Pero yo lo que te puedo decir es que disfrutes todo lo que te toque disfrutar ahorita. En su momento, pues, creo que pues, no te va a quedar de otra. Sí, ¿no? La verdad, no te va a quedar de otra. Pero disfruta el momento, disfruta. Yo le decía a mis hijas de esta semana, oigan, ¿alguien tiene algún hextival? Pues ya, mis hijas, hasta la universidad, hasta en la prepa. No, pues no. ¿Algo a dónde ir? No, nada. Entonces, pero disfrútalo. Yo lo disfruté mucho. Lo extraño, sí. Extraño muchísimas cosas. Pero yo lo disfruté. Entonces, disfrútalo. Todavía te quedan algunos años. Disfrútalo. Y yo creo que es la parte. Y hablando de tu hijo, amé su carta. Amé su carta. Me hizo llorar. Lo que no tienes idea. Por el proceso que igual estoy pasando. Amé su carta. La verdad que... Y qué valor de ponerla, la verdad que te admiro mucho. Qué valor de poner la carta de tu hijo en el libro. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, si yo me sentí mal. Me estoy acordando y ese momento siempre lo revivo. Me encanta revivirlo y te voy a decir por qué. Me lo dio en un momento donde de repente me cuestionaba si lo estaba haciendo bien. Y yo por las respuestas de mi hijo o por cómo lo veía decía, no, es que se me hace que aquí algo está mal, algo tengo que corregir.
Entonces, justo un día antes de viajar a Estados Unidos a tomar un curso, estaba haciendo una maleta, se acercó y me dijo, papi, hoy en la escuela nos enseñaron a hacer cartas. Y nos pidieron que se lo hiciéramos a alguien una. Dice, y yo te quise hacer una a ti. Y me la entregó. Entonces, ok. La verdad es que no sabían de qué iba a ser. La abrí y esa carta la verdad es que me rompió desde como la tercera línea. Ya estaba yo en el llanto. Porque yo creo que no hay nadie que te pueda validar más como papá que tus hijos. Propios hijos, claro. Entonces, el que me diga, te amo, el que me diga, acepto los límites que me estás poniendo y entiendo que lo haces porque me amas. O sea, una madurez que... Durísimo y a la vez, pero durísimo de emoción, fue mucha emoción, porque al final siempre he creído en los límites con amor, en los límites con un sentido, y creo que entendí que lo estaba haciendo bien. O sea, entendí que iba por el camino, entendí que tenía que seguir por ahí, y que, como siempre les digo, yo lo que hago no lo hago pensando que el resultado va a ser hoy. Porque como tú decías, tú que ya tus hijas a lo mejor están más grandes, pues yo sueño con que mis hijos, cuando sean grandes, sean personas de bien para la sociedad, personas que sepan compartir, personas que sepan vivir y dejar vivir. Y sobre todo, amigo, mi mayor propósito con mis hijos es que sean felices. No sé qué decidan hacer. Y apoyarlos en lo que decidan hacer. En lo que ellos decidan. Pero que me digan, papá, soy la persona más feliz. Vivo mi vida en mis términos y feliz. Eso es lo que para lo que yo trabajo. Es algo a lo que no vengo acostumbrado. Es algo que estoy aprendiendo. Por eso, pues bueno, lo importante es como la persona que planta un árbol, ¿no? Claro. Y no lo va a ver crecer, pero sabe que ahí la semilla es el momento. Claro. Yo quiero que las generaciones que vengan, sus hijos, ya vengan en otro contexto, con otra mentalidad, ya con esto avanzado. A ellos les tocó trabajar, o este proceso de trabajarlo, ellos ya lo van a llegar trabajado. Entonces, eso es lo que yo quiero. Tendrán las herramientas para hacer las cosas. Mau, ¿qué sentiste cuando la editorial te entregó el libro? Cuando lo viste, que ya contaste la historia, tu papá, tus hijos, todo el proceso, el escribir. ¿Qué sentiste cuando lo viste aquí? La verdad me llegó el síndrome del impostor de inicio, porque dije... ¿Cuál es ese? El síndrome del impostor que me dijo... ¿Cuál es ese? Me dijo... ¿Es verdad? O sea, ¿fuiste capaz de esto? ¿O fue suerte? ¿O simplemente te cayó como un 20 ahí? O sea, incluso cuando nos dieron la versión impresa, otro compañero amigo, muy amigo autor, me dijo, ¿ya fuiste por tu libro? Le dije, no. Otra. Yo ya sabía que el libro ya estaba ahí en la editorial, que ya estaba impreso, y no iba. Yo estaba en un curso y no has ido, no, es que tienes que ir, tienes que sentirlo, tienes que verlo. Palparlo, tocarlo, ya, verla. Me tardé como medio día en ir, pero terminé yendo. Tengo esas cosas como que todavía de repente uno las trabaja. Pero cuando lo agarré... ¿Por qué no querías ir? ¿No te la creías? No me la creía, porque una parte de mí incluso decía, es que se me hace que voy a llegar y no va a estar. O sea, mi libro ahí no va a estar. O sea, algo... Que se confundieran. Que no lo imprimieron. Tuvo tanta mala suerte que el mío es el que no va a estar. Sí. Así pensaba. Pero bueno, terminé por ir, y cuando lo vi y lo agarré, dije, híjole, es verdad, es cierto esto. O sea, sí está pasando. Sí escribí un libro, algo que nunca pensé. Yo había ido un año antes a la FIL, a la presentación de Nayo Escobar, me acuerdo. Nayo. Y le decía, ¿qué se siente escribir un libro? Y me dijo, es lo máximo. Y durante el curso que tomé, Jorge nos decía, un libro te da autoridad. Si quieres estar en tarima, un libro te va a dar autoridad. Entonces fueron parte de las cosas que dije, pues a ver. Pero aquella vez que dije, ¿qué se sentirá escribir un libro? Yo que iba como lector, no lo creía, y ahora que estoy del otro lado, sí te podría decir que es una sensación padrísima.
te llena mucho, sobre todo y no por mí, sino porque digo, creo que hay mucha gente que le va a poder ayudar, que fue mi segunda parte del síndrome del impostor. Ya que lo tenía emocionado, dije, qué padre, mi librito. Dije, pero ¿y quién lo querrá leer? Ahora ¿Habrá aquí. alguien que lo lea? ¿Alguien que quiera pagar por esto? Sí. ¿A quién le podría interesar lo que yo escribí sin ser autor? Porque obviamente sí nos dieron estructura, nos enseñaron cómo hacerlo, pero pues al final tú te dejas ir, ¿no? Sí, empiezas a batearte, porque si yo no soy un autor de renombre, ¿y Exactamente, no quién me soy autor. conoce? ¿Y quién se va a atrever? ¿Y quién soy yo, no? Pero al final dicen, como dicen, el autor más prestigiado también fue autor por primera vez, Claro. ¿no? Entonces, yo sentí mucha emoción de inicio cuando lo vi, después mucha incertidumbre de qué va a pasar. Y ahí mismo en la presentación del Synergy en septiembre, hubo gente que se acercó y me dijo, ¿tú eres el autor? Sí. Y me empezaban a contar sus historias, sin leerlo aún, ¿no? Fíjate que yo soy papá, soy divorciado y a mi hija pues no la veo porque pues tengo que trabajar. Me dijo, por ejemplo, hoy estoy aquí en el curso y me tocaba verla, pero pues me vine para acá. Y dije, bueno, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Esto por ella o por ti? No, pues es para que su papá crezca y poderle dar a ella más herramientas. Le dije, está bien. Dije, pero... Y me dijo, es que aparte hoy es su cumpleaños. Híjole. Y le dije, ¿qué hubiera hecho yo? Le dije, yo. Me lo hubiera traído y aquí hubiera festejado su cumpleaños. Y me dijo, híjole, sí. Dije, esas cosas, amigos, son las que quiero que los papás vayamos aprendiendo, ¿no? O sea, no es que no vayas al curso, pero pues la puedes llevar. Encontrar la manera de... Encontrar la manera, ¿no? O sabes que voy un rato al curso y me voy con ella y más tarde regreso o algo, pero no la iba a ver por ese tema, entonces... Yo me hubiera parado a las 12 de la noche en su casa a cantarle la mañanita y llevarle un regalo, si no iba a estar todo el día. Si en algún momento yo me encargo de que sepa que ahí estuve, ¿no? Claro. Entonces, pero lo has trabajado, tú has estado, yo también lo he aprendido, pero hay muchos papás que no. Entonces, cuando yo le conté eso y se llevó el libro, me dijo, no, creo que... Y lo volví a ver como un mes después, y me dijo, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Wow. Entonces, para mí eso... La satisfacción que debes de tener, Sí. me imagino. Es tremendo, las historias que me han contado, la transformación en la que se han puesto y el compromiso, ¿eh? Porque no es fácil los que así sea, que el papá sea el proveedor y aparte darte el tiempo que antes no te dabas. Porque también puedes llegar cansado Y decir, hoy no, el teléfono, o el teléfono, te doy el teléfono y ahí a ver qué pasa, o ponerte a jugar con ellos, o ponerte a platicar con ellos, o ponerte a leer con ellos. ¿Te va a cansar más? Sí, por supuesto, pero... Son 5, 15, 10 minutos que tu hijo va a recordar toda la vida. Y otra cosa bien importante, en un libro leí que como papás tenemos solamente 18 veranos con ellos, 18 veranos, Qué porque fuerte. después se van. Entonces al final el libro dice, ¿cuántos veranos has desperdiciado? Wow. Entonces yo cuando leí ese libro hace un año, que mi hijo tenía 11 el mayor, dije, wow, solo me quedan 7. Wow. Y empiezas a recapitular hacia A mí atrás. ya se me acabaron dices, con una. ¿No? Se empieza a recapitular hacia atrás y dices, fuerte. wow, ¿qué he hecho en 11 años? Pero aún tengo 7. Entonces, y con mi hija de 5, en aquel momento 4, dije, ella apenas lleva 4. Tengo que cambiar la historia. Tengo que hacer algo para cambiar. Y te quedarán más, de otra forma. Sí, de otra forma. Pero te quedarán más. La analogía en realidad, pues Claro. es Sí. que ellos se vuelven ya todavía adultos. están contigo, te toman decisiones y vamos y vénganse para que Así es. te quedarán más, pues más Te difícil cuando la familia crece, ¿no? ponerse de acuerdo con sus cosas. Fíjate que yo le dije a mi hija un día, va a llegar el día en que, porque si las vacaciones, todo, verano, Semana Santa, Navidad, y yo le dije, va a llegar un día en que tus tiempos ya no van a cuadrar con nosotros porque vas a tener tus cosas. Y ya llegó el día. Y es duro, pero con la satisfacción de que disfrutamos muchas cosas juntos. Y con la satisfacción de que mi hija pues no está en sus tiempos, pues que está realizando sus sueños. Claro. Y yo dije, va, se vale. Ahorita creo que su mamá se va creo que van de viaje, ella no va a poder ir por la escuela. Y yo se lo dije, ya llegó el tiempo, le digo, que tú ya no vas a poder, vas a tener tus propias cosas. Sí. Y lo que tú decías,
Ya mi hija tiene 18, ya los veranos se acabaron, porque ahora ella tendrá sus propios tiempos. Mau, ¿qué sigue después? Porque esto es no quiero decirte responsabilidad, pero yo creo que Pero esto sí, pero sí es. sí, claro. Cuando el otro día alguien me dijo, agradezco mucho a la persona que me dijo, vengo contigo porque yo sé que tú sabes y sé que me vas a ayudar. Y agradezco mucho esa responsabilidad que a veces cargan sobre los hombros de uno, porque algo ven, porque algo, y yo cuando te escribí, la verdad Ujú. que dije, wow, yo dije, Mau es el portavoz de muchos de nosotros. ¿Qué sigue después del libro, Mau? ¿Qué sigue para Mau después de esto? Fíjate que estoy comenzando de inicio, pues el contenido, como te decía hace rato, contenido sobre paternidad, muy propositiva, o sea, y también como mucho de que te hagan 20, ¿no? De si vamos por el camino o no. Eh, Insisto, y antes de decirte qué más sigue, no soy un experto en paternidad, ni mucho menos, soy solo un papá. Es Mau hablando Como desde su experiencia, lo que me ha funcionado, claro. lo que creo yo que puede ayudarles. Y no soy ni psicólogo, ni he estudiado diplomados de paternidad, no aún, Ni guía ¿no? Ni guías espiritual, ni nada espirituales, de no soy eso. gurú de nadie, nada, Ujú. nada. Soy solo un papá que quiere compartir experiencia y decirle a otros papás que también la pueden compartir. O sea, al final yo creo que de eso se trata esta parte. Entonces, ¿qué más quiero hacer? Quiero empezar a dar conferencias sobre este tema. Estoy tocando puertas de escuelas por ahora para, pues, porque ¿dónde encuentro más rápido a los papás? ¿Escuelas? En las escuelas, ¿no? Y lo más temprano posible, es decir, si los encuentro en el kinder, bendito Dios, Sí, el ahí jardín o creo que la puede primaria. funcionar mejor, primaria, pero no importa, ¿no? Secundaria, preparatoria, yo siempre les digo, es que el problema no es que tu hijo esté grande o chico, sino que nunca lo hagas, o sea, no pasa nada si tu hijo ya tiene 16, 17, 18 años, no pasa nada, siempre se aprende o puedes cambiar la percepción de tu hijo para que tu hijo se quede con la mejor versión de ti, siempre se puede cambiar, no quiero que digan, no, pues ya mis hijos están en preparatoria, universidad, ya no hay manera, siempre hay manera, Siempre hay. porque los hijos siempre vamos a necesitar de alguna forma del apoyo de nuestros papás, sobre todo el apoyo emocional. Y Creo que eso es empezar muy desde la importante. base, porque yo muchas veces, durante muchos años estuve en la iglesia católica sirviendo. Uh-huh. Y cuando íbamos a retiro de mi papá, ahí le dejo a mi hijo. Y Ajá. como que los papás quieren que uno transforme a los hijos y ay, ya 3 días. O cuando voy con mi psicóloga, que mi psicóloga me dice que los papás llevan a sus hijos esperando que, es que mi hijo tiene estos problemas y ahí, compónlo. Es responsabilidad de todos. Uh-huh. Están las herramientas, la iglesia, la psicología, muchas cosas. Sí, Pero está en la herramienta y como tú dices, es todo. Yo creo que tú has trabajado con eso y te ha sí, ayudado, igual que yo. totalmente. Entonces, perdón, el empezar desde ahí y ojalá encuentres a los papás y que los papás se dejen Sí. encontrar. Tú vas a platicar una anécdota que pasaba yo mucho en el kinder de mi hija, cuando nos mandaban a hacer las actividades. Llegábamos y siempre llegábamos dos papás, no recuerdo el nombre del otro señor, me acuerdo que era así llenito, chelo, de ojos claritos, de ojos bonitos. Y cada vez que íbamos a las actividades nos ponían de ejemplo. A ver, párense el papá de Jimena y el papá. Y nos ponían de ejemplo porque eran todo el mundo de mamás, con dos papás y nosotros así de que, miren los papás. Entonces, así nos daba pena, a mí me daba mucha pena, pero ojalá y eso cambiara, ¿no? Ojalá y los papás de hoy nos Sí, ayudaran a que venga, cambiaran sí se esa puede. percepción de nosotros, Sí. ¿sí? De los Yo creo que papás. cada vez hay más, ¿eh? Ujú. Cada vez hay más, pero todavía a mí, ahora que me toca, yo de mi hija del kinder, soy, junto con mi esposa, somos papás de pastoral. Ujú. Entonces, una vez al mes tenemos capacitación con el padre y 2 semanas después les damos clase a los Los niños. niños. El año pasado fuimos de mi hijo cuando estaba en sexto de primaria, también fuimos papás de pastoral y algo que les puedo compartir de esa experiencia con un niño preadolescente y con niños de kinder, que para los es bien importante esta Claro. parte. Y algo bien curioso es que en la escuela les llaman mamás FEPS, la mamá FEPS, y de repente llega Mauricio con su esposa y dice, yo también quiero estar. Entonces, realmente la palabra FEPS en la escuela donde están mis hijos es familia.
no habla de mamá, habla de familias. Entonces dije, pues venimos como familia, yo quiero que los niños vean también al papá. Y se creó una conexión muy fuerte en el año pasado que lo tomé con mi hijo, donde incluso las niñas, adolescentes, te empiezan a ver como una figura paterna. O sea, de verdad es como una magia bien dura y que al mismo tiempo, en mi caso, también que sepan que Dios está presente en sus vidas de todas las formas y que siempre va a estar ahí para ellos y que siempre los va a ayudar y que los puede sostener. Todo lo que el Padre nos daba capacitación, nos tratábamos de bajarlo a su día a día y fue maravilloso. Y hoy con la niña en el kinder, al final ellos son muy visuales y ellos aprenden de Dios de otra manera, pero es igualmente, las niñas chiquitas son muy conectadas con el papá, o sea, siempre todas. Hasta se pelean de no, que la foto conmigo y no, que yo y yo y todas te quieren agarrar. Y yo digo, wow, o sea, tengan 12 tengan 5 las niñas necesitan esa figura paterna. Claro. Entonces, el año pasado que fui éramos 2 papás nada más que estábamos presentes en esta actividad y este año incluso la Miss de Pastoral nos dijo, por favor, ve y da tu testimonio para que más papás vengan. Y gracias a Dios hoy hay como 10 papás ya metidos en este curso, en la escuela, y eso es parte del compromiso que quiero tener, pues, ¿no? Que dejar algo, ayudar a que la escuela tenga más familias. Al final somos una comunidad, pero no es una comunidad de mamás, es una comunidad de familias, y las familias de mamá y papá, cuando sea el caso. Yo siempre les digo, les decía, desconozco la situación de cada mamá, pero si tienen esposo, pareja o algo, tráiganlos, tráiganlos, porque se están perdiendo una parte bien importante de sus hijos y por otro lado no saben lo que van a aprender como papás de sus hijos estando aquí y hablándoles de lo que para mí, creo que igual para ti, de lo importante que es Dios en nuestras vidas, ¿no? Sí, sobre todo que sea como sea, Dios acumula cosas. En la iglesia que quieras estar, Sí, la creencia que en tengan. la creencia que tengan, yo creo que Dios y las cosas cuando tú no estás se van acomodando Así es. infinitamente. Cuando tú dices, wow, que empiezas a ver que todo se te acomoda, que todo se te da, que todo, y crees en la suerte, y dices, no, no es suerte, es Dios actuando sobre cada uno de nosotros Así es. en la vida que llevamos, porque Dios conoce nuestros corazones y sabe lo que queremos. Mau, la verdad es que yo sí, a título personal, te agradezco este Hombre, libro. Cuando yo gracias a lo ti. leí, la verdad es que me quedé muy impactado porque ser papá no es fácil. No es fácil. Pero el título que dice elegir ser papá es todavía más complicado. Así es. Porque muchas veces papás es que agarran y cuando saben, llega la noticia que van a ser papá, vuelan. Sí, Y muchas veces es más fácil que el papá se vaya, ¿no? totalmente. Y los que hemos elegido ser un papá ante cualquier circunstancia de la vida, que no ha sido fácil lidiar con los protocolos de la sociedad. Yo te agradezco que seas portavoz de muchos de nosotros, que ojalá llegues a más personas, que Que así ojalá sea. Dios te dé la voz y el poder para llegar a más papás, que rompamos este estereotipo de papás, ese machismo que a veces no nos deja ser cariñosos, Exactamente. ser ese papá que queremos. Sí. Yo a mis hijas todo el tiempo te amo, te amo, te amo, porque era una palabra que en casa no se decía por el machismo, Sí, sí. por la rigidez, la fuerza de la palabra. Y hoy es una palabra que me sale tan natural que, pues como dices tú, me ha costado trabajar muchas cosas. Así es. Vamos a terminar, Mau. Sí, amigo, Te voy claro. a grabar en directo para que des un mensaje. Mau, por último, un mensaje que nos quieras regalar, Mau, a los papás que nos están viendo y que nos verán. Claro que sí. Pues bueno, yo lo que los invito a todos los papás es a que aprendamos y querramos estar en la vida de nuestros hijos, que recordemos que ellos necesitan de nosotros más de lo que nosotros mismos creemos. Nosotros vamos a influir de una forma tan grande en sus vidas como no se imaginan. Así que
Yo nuevamente los invito y les comparto que ser papá es una elección, ser papá es una decisión y estar presente es el amor más grande que le podemos dar a nuestros hijos. Eso, cuando crezcan sus hijos, van a ser hijos felices, hijos que supieron y sintieron el amor de su papá y que tarde o temprano, eso a la larga, en las nuevas generaciones, haremos un cambio. El cambio empieza hoy con nosotros mismos.